Como referencia, en este video fue utilizado el libro Statistical Mechanics de R. K. Patria. Patria comienza el estudio del ensamble gran canónico con una situación muy concreta. Imaginamos un universo aislado formado por dos partes, un sistema A, que es el que queremos describir estadísticamente, y un gran reservorio A' que lo rodea y con el que puede intercambiar energía y partículas. El universo completo tiene un número total de partículas n0 y una energía total E0, que se mantienen constantes. En un instante dado, el sistema A puede encontrarse en uno de sus microestados, caracterizado por un número de partículas nr y una energía ES. El resto de las partículas y de la energía se encuentran en el reservorio A', con valores n'r y e'S, tales que n0 es igual a nr más n'R y E0 es igual a ES más e'S. Nuestra tarea será describir estadísticamente los microestados de A cuando está inmenso en este gran reservorio de partículas y energía. N0 y E0 son los totales del universo. Lo que haya en A lo complemento con lo que queda en A'. Nunca creamos ni destruimos partículas ni energía, solo las repartimos entre A y el reservorio. Lo importante es la idea geométrica. A no es una cajita flotando aparte, sino una subregión dentro de un medio muchísimo más grande que A'. Todo lo que hagamos en el ensamble gran canónico va a respetar justamente esta imagen, un subsistema inmerso en un mar de partículas con el que comparte energía y partículas, pero sin dejar de formar parte de un universo globalmente aislado. El punto clave es que el sistema A no está aislado. Puede intercambiar partículas y energía con el reservorio A'. Cuando una partícula entra en A, el número nr del sistema aumenta y el número n'R del reservorio disminuye en la misma cantidad. Cuando la partícula abandona A, sucede lo contrario. Algo análogo ocurre con la energía. ES puede subir o bajar según el sistema absorba o cede energía al reservorio, pero la suma E0 es igual a ES más e'S permanece constante. El universo completo se mantiene en un estado microcanónico, mientras que el sistema A experimenta fluctuaciones de nr y de ES debido a este intercambio continuo con A'. Lo que fija el tipo de ensamble son las magnitudes que mantenemos constantes. En el gran canónico, esa tercera magnitud ya no es n sino μ, y eso abre la puerta a fluctuaciones en el número de partículas. En el gran canónico, el precio de que A pueda cambiar n y e es que pensamos siempre en este fondo que fija totales y absorbe las fluctuaciones. Lo que estamos haciendo es clásico en mecánica estadística. El conjunto completo se trata microcanónicamente y el sistema pequeño ve al resto como un baño inmenso. En el gran canónico, el precio de que A pueda cambiar n y e es que pensamos siempre en este fondo que fija totales
y absorbe las fluctuaciones. En mecánica estadística, Patria organiza la descripción de los sistemas en 3 ensambles fundamentales. En el ensamble microcanónico, un sistema aislado tiene energía E, volumen B y número de partículas N estrictamente constantes. En el ensamble canónico, el sistema comparte energía con un baño térmico a temperatura fija T. El volumen V y el número de partículas N siguen siendo constantes, pero la energía puede fluctuar. En el ensamble gran canónico da un paso más. Allí el sistema está inmenso en un reservorio tan grande que fija no solo la temperatura T, sino también el potencial químico μ. El volumen V del sistema se mantiene fijo, pero tanto el número de partículas N como la energía E del subsistema A pueden fluctuar debido al intercambio con A'. A lo largo del resto del capítulo, Patria se concentra en este tercer ensamble, en encontrar la probabilidad de cada microestado del sistema A cuando esté en equilibrio con un reservorio de partículas y energía. Lo que fija el tipo de ensamble son las magnitudes que mantenemos constantes. En el gran canónico, esa tercera magnitud ya no es n sino μ, y eso abre la puerta a fluctuaciones en el número de partículas. Más allá de ya solo mover boletas en la animación, en el siguiente bloque vamos a pasar a estas condiciones para derivar la probabilidad gran canónica y preparar la función de partición ZZVT, que es el objeto central del capítulo. Este primer bloque solo ordena el paisaje. Tenemos un subsistema A dentro de un reservorio A', un universo que globalmente es microcanónico, y 3 ensambles donde vamos relajando restricciones. Para obtener la probabilidad de un microestado del sistema A, Patria se fija primero en el reservorio A'. Si el reservorio tiene energía E' y número de partículas N', podemos asociarle una multiplicidad omega' en función de E' a N', el número de microestados microscópicos distintos que corresponden a esos valores macroscópicos. La entropía del reservorio se define entonces como S' en función de E' a N' es igual a K logaritmo de omega' en función de E' y N'. El problema se reduce a estudiar cómo cambia esta entropía del reservorio cuando el sistema A se encuentra en distintos microestados. En este caso, nuestra K es la constante de Boltzmann. Convierte el conteo de microestados en una cantidad macroscópica, que es la entropía. Cada vez que el sistema A cambia de microestado, lo que en realidad está variando es cuántos microestados quedan disponibles para nuestro reservorio. La idea técnica es sencilla. Si conozco cómo cambia S' cuando el sistema toma un microestado u otro, puedo comparar cuán favorecido está cada microestado desde el punto de vista del reservorio. La probabilidad del microestado A va a venir en última instancia de maximizar la entropía total del conjunto. El universo completo, formado por A y A', tiene energía total E en función de 0 y el número total de partículas N 0. Cuando el sistema A está en un microestado con energía ES y NR partículas, el reservorio debe de ser muy grande comparado con el sistema.
Las variaciones de E' y N' alrededor de los valores medios E a la 0 y N0 son pequeñas. Patria aprovecha esto para expandir la entropía del reservorio. Tomamos la entropía del reservorio S en función de En. Es una función suave de su energía y de su número de partículas. El reservorio está en promedio alrededor de un punto E0, N0. Cuando el sistema intercambia energía y partículas, solo lo empuja un poco alrededor de ese punto. Lo que hace Patria es expandir S en serie de Taylor alrededor de E0, N0. El primer término es simplemente el valor de entropía en el punto medio. Ahora añadimos el primer término lineal en energía. El siguiente término mide cómo cambia la entropía del reservorio cuando varía su energía manteniendo fijo N. Ese cambio está codificado en la derivada E respecto a S multiplicada por la desviación E menos E0. Ahora, y de forma completamente análoga, añadimos el término que describe cómo cambia la entropía cuando varía el número de partículas del reservorio, manteniendo fija la energía. Eso aparece también como una derivada de n en función de s por la desviación n menos n0. La idea física es sencilla. Como el reservorio es enorme, estos desplazamientos e menos e0 y n menos n0 son pequeños, por eso basta con quedarnos con los términos lineales de la expansión. La contribución cuadrática y superiores son despreciables como tal, pero ya sabemos que cuando el sistema A está en el microestado NR, S, el reservorio compensa exactamente lo que el sistema ha tomado cedido. Esto se resume en que E menos E0 es igual a menos ES y N menos N0 es igual a menos NR, es decir que las pequeñas variaciones del reservorio se expresan directamente en términos de la energía y del número de partículas del sistema. Y sustituyendo esas relaciones, la entropía del reservorio se convierte en una constante menos algo proporcional a S menos algo proporcional a NR. A partir de aquí, al identificar estas derivadas con 1 entre t y menos μ entre t, Patria obtiene la combinación lineal NS y NR que va a aparecer en el exponente de la probabilidad gran canónica. En esta aproximación lineal, las derivadas parciales de la entropía del reservorio con respecto a E' y a N' se identifican con cantidades termodinámicas conocidas por definición, como lo pueden ser las siguientes, donde T es la temperatura del reservorio y la siguiente en donde μ es el potencial químico. Al sustituir estas relaciones en la expansión de S' en función de E' a N' y usar que E' es igual a E a la 0 menos ES y N' es igual a N a la 0 menos NR, obtenemos una expresión de la entropía del reservorio del tipo S' es aproximadamente una constante menos ES entre T más μ entre T multiplicado por NR. Es decir, salvo una constante aditiva, la dependencia de la entropía del reservorio respecto al microestado del sistema está controlada por la energía ES y el número de partículas NR del subsistema A. Cuando pase a omega' es igual a E elevado a la S' entre K, voy a obtener un factor exponencial que depende solo de ES y NR, de la forma que exponente de beta μ por NR menos beta por ES, esta es la semilla de la probabilidad gran canónica. La moraleja: la temperatura T y el potencial químico μ no aparecen por magia, sino como derivadas de la entropía del reservorio. En el gran canónico, fijar T y μ es fijar precisamente estas derivadas. Recordemos que la probabilidad de que el sistema A se encuentre en un microestado NR, NS
es proporcional al número de microestados accesibles del reservorio compatibles con ese microestado. Ese número de microestados es omega prima en función de E', N', y está relacionado con la entropía por S' es igual a K por logaritmo de omega prima. Así, al usar la aproximación S' entre K es aproximadamente constante menos beta por ES más beta por mu por NR, encontramos que, salvo un factor constante independiente de NR, ES, omega prima en función de E', N' es directamente proporcional a exponente de beta por mu NR menos beta por ES. Por consiguiente, la probabilidad de que el sistema A esté en el microestado NR, ES tiene la forma PNRS es directamente proporcional a exponente de beta mu NR menos beta ES. Así dicho, en el siguiente bloque introduciremos la función de partición gran canónica z mayúscula en función de z vt, que actúa como factor de normalización y nos permitirá escribir esta proporcionalidad como una probabilidad completamente determinada. Falta solo el denominador, la suma de todos estos factores de peso sobre todos los NR y todos los microestados S. Ese algo es precisamente la función de partición gran canónica z mayúscula en función de zvt que Patria introduce enseguida. Esta manera de pensar es muy natural para nuestro autor, porque no se pregunta ¿dónde está este sistema?, sino cómo se distribuye un conjunto de sistemas idénticos, y la respuesta vendrá al encontrar qué distribución de ocupaciones va a ser la más probable. Para completar la construcción del ensamble gran canónico, Patria da un paso más. Considera no solo un sistema A, sino un conjunto muy grande de copias idénticas del sistema, todas en contacto con un reservorio del mismo tipo. Cada copia puede estar en un microestado distinto, NR,S. Denotamos por N, NR,S, el número de sistemas dentro del ensamble que se encuentran en el microestado caracterizado por NR partículas y energía ES. La colección de números N, NR,S describe cómo está distribuido el ensamble entre los distintos microestados accesibles. En lugar de seguir una sola copia en el tiempo, miramos muchas copias a la vez y contamos cuántas caen en cada microestado. Eso es lo que captura este conjunto N, NR,S. El truco aquí es muy clásico. Como el reservorio es enorme, los cambios que introduce el sistema en E' y N' son pequeñísimos. Esto nos permite trabajar solo con la primera derivada de S', y esas derivadas, como vamos a ver ahora, son precisamente 1 entre t y menos mu entre t. Una distribución concreta de ocupaciones NNR,S nos dice
cuántos sistemas del ensamble están en cada microestado, pero no nos dice cuál sistema individual ocupa cuál estado. El peso estadístico, que es W, N, NR,S, cuenta precisamente el número de formas en que podemos asignar microestados a las diferentes copias, manteniendo fija la colección de ocupaciones NR,S. Dos configuraciones distintas de la rejilla pueden tener la misma distribución y, por tanto, el mismo peso estadístico W. Cuanto mayor es esta función, WNR,S, más probable es que el ensamble se encuentre con esa distribución de ocupaciones. La distribución físicamente relevante será la que maximiza este peso estadístico bajo las restricciones apropiadas. No necesitamos entrar al detalle combinatorio, solo nos importa una idea. Para una misma distribución NNR,S hay muchas formas de permutar las copias entre estados. Esta multiplicidad es el peso W. La distribución que domine físicamente será la que haga máximo este peso. Es la misma filosofía de siempre en mecánica estadística. Las configuraciones más probables son las que se pueden realizar de más maneras microscópicas. Maximizar W es el equivalente combinatorio de maximizar la entropía. Al maximizar el peso estadístico WNR,S sujeto a las restricciones de que el número de copias total N, la energía total E y el número total de partículas N del ensamble son fijos, Patria encuentra que la distribución más probable de ocupaciones tiene la forma justamente mencionada NNR,S es directamente proporcional al exponente de beta mu NR menos beta ES. Dividiendo por el número total de copias N, obtenemos la fracción de sistemas que se encuentran en el microestado NR,ES, es decir, la probabilidad P NR,S es directamente proporcional a exponente de beta mu NR menos beta ES. Esta es la misma estructura exponencial que ya habíamos deducido al estudiar directamente el reservorio partícula-energía en el bloque 2. El ensamble de muchas copias y el método del reservorio son dos maneras complementarias de llegar a la misma probabilidad gran canónica. La misma exponencial que obtuvimos con el reservorio aparece al maximizar el peso combinatorio. No es casualidad, ambas historias están codificando la misma idea de equilibrio. Una probabilidad física no puede quedar definida solo hasta una constante de proporcionalidad. Necesitamos fijar el factor de normalización que garantiza que la suma de todas las probabilidades vale 1. Para ello, Patria introduce la función de partición gran canónica del sistema, denotada por z mayúscula en función de zVt, donde z es la fugacidad o actividad, definida como z es igual a e elevada a la b mu, beta es igual a 1 entre kt. Por definición, z mayúscula en función de zVt es igual a las sumatorias desde infinito r, 0 y la sumatoria de s z nr
E menos beta E nr, S. Esto es, Z es la suma de los factores de peso Z nr E elevada a menos beta E nr S sobre todos los valores posibles de nr y sobre todos los microestados S de cada sector de nr. Con esta definición, la probabilidad gran canónica de que el sistema A se encuentre en el microestado nr, E nr, S quedaría fijada por Pnr, S es igual a ZNR E elevada a menos beta E nr, S entre Z mayúscula en función de ZVT. La función de Z mayúscula en función de ZVT contiene en forma compacta toda la información estadística del sistema en contacto con el reservorio. En los bloques siguientes explotaremos esta función para obtener los valores medios de N y de E, sus fluctuaciones y la conexión con las funciones termodinámicas macroscópicas. A partir de aquí, todo lo que nos interese del sistema podremos sacarlo derivando logaritmo de Z mayúscula con respecto a sus parámetros ZT y eventualmente V. Eso es lo que haremos en el próximo bloque. Todo el poder del ensamble gran canónico está escondido en este objeto. En el siguiente tramo vamos a usarlo como máquina de promedios. De Z obtenemos NE, sus fluctuaciones y el potencial termodinámico asociado. Es decir, hemos pasado de un universo aislado A más A' a una probabilidad para cada microestado NR, S de A, y esa probabilidad está normalizada por la función de partición gran canónica Z en función de ZVT. Ya tenemos la probabilidad gran canónica de cada microestado nr, S, que es la siguiente. El siguiente paso en el esquema de Patria es pasar de las probabilidades microscópicas a las magnitudes microscópicas que nos interesan, el número medio de partículas n y la energía media E. Por definición, n y E son las siguientes. Estas expresiones son las más directas, pero Patria muestra que pueden escribirse de una forma mucho más compacta a partir de derivadas del logaritmo de Z mayúscula en función de ZVT. Entonces, escrito esto a continuación, tenemos una de las relaciones claves del gran canónico. El número medio de partículas se obtiene derivando el logaritmo de Z respecto a Z.
Ahora, en esta relación que tenemos aquí, nos quiere decir el logaritmo de z que funciona como una especie de generador del número medio de partículas y de la energía media del sistema. Lo mismo puede hacerse con la energía. Si repetimos el cálculo respecto a B, en nuestro libro se marca la obtención de la siguiente relación. Es decir, el logaritmo de z aquí funciona como una especie de generador del número medio de partículas y de la energía media del sistema. En el ensamble gran canónico no solo nos interesa el valor medio de n, sino también cuánto fluctúa alrededor de este valor. Definimos entonces las siguientes n's. Patria muestra que estas fluctuaciones también se pueden expresar en términos de derivadas de z mayúscula en función de zvt y en particular encuentra la siguiente expresión de n. En sistemas macroscópicos, n es tan grande que el cociente módulo de n entre n se hace muy pequeño, lo que justifica que podamos hablar de un número de partículas bien definido a escala macroscópica, a pesar de que escala microscópica esté fluctuando continuamente. En el límite termodinámico, donde n es del orden de Avogadro, estas fluctuaciones relativas se vuelven despreciables. Este es el sentido en que el gran canónico sigue siendo un marco estable para describir sistemas reales, a pesar de permitir intercambios de partículas. El mensaje para llevarse es doble. Por un lado, las fluctuaciones están estrictamente ligadas a derivadas de z. Por otro, en sistemas muy grandes las fluctuaciones relativas son pequeñas, de modo que el formalismo es compatible con la experiencia macroscópica de cantidades suavizadas. Hasta ahora hemos usado la función de partición gran canónica z mayúscula en función de zvt para obtener promedios y fluctuaciones. El último paso en este bloque es conectar directamente z mayúscula con las funciones termodinámicas macroscópicas. Para ello, Patria introduce el potencial gran canónico del sistema, que es el siguiente, en donde z es igual a e elevado a beta mu. En equilibrio, para un sistema simple se obtiene la relación, de modo que la expresión puede expresarse como P es igual a KT entre V, logaritmo de z mayúscula en función de zvt. Así, la información contenida en la función de partición gran canónica se traduce directamente en las variables termodinámicas usuales. En el canónico teníamos la siguiente expresión como energía libre de Helmholtz. En el gran canónico, el rol lo juega la siguiente expresión y se relaciona con la presión mediante la siguiente relación de menos PV. Lo esencial es que en logaritmo de z contiene toda la información termodinámica del sistema. Más adelante se aplicarán a casos más concretos que vienen en este libro de Patria, como lo pueden ser gases ideales, cuánticos, fermiones, bosones. Y pues con esto cerramos el arco principal del ensamble gran canónico de este libro, y pues lo que hicimos fue partir de un sistema A inmerso en un reservorio. Construimos la probabilidad de microestado y la función de partición gran canónica, extrajimos NE, sus fluctuaciones,
Y finalmente definimos el potencial gran canónico que conecta el formalismo estadístico con las ecuaciones termodinámicas. Hasta ahora hemos trabajado directamente con la función de partición gran canónica z mayúscula en función de zvt es igual a una sumatoria. Patria se detiene a enfatizar una conexión importante. Si conocemos la función de partición gran canónica zn en función de tv, para cada valor de n, podemos construir la función de partición gran canónica como z mayúscula en función de zvt es igual a otra sumatoria. Aquí Zn(tv) es la función de partición del ensamble canónico con n partículas a temperatura T y volumen V fijo. El ensamble gran canónico aparece entonces como una superposición ponderada de todos los ensambles canónicos posibles, donde el peso de cada sector de n está controlado por la fugacidad z es igual a e elevado a b beta mu. Cada sector con n partículas contribuye con su función de partición canónica Zn multiplicado por un factor z elevado a la n que incorpora el efecto del potencial químico. En el ejemplo del gas ideal clásico, esta suma se puede realizar de manera explícita y nos lleva a expresiones muy compactas para z y para las cantidades macroscópicas. Esta relación es crucial en práctica. Si ya hemos resuelto el problema en el ensamble canónico y conocemos Zn, podemos pasar al gran canónico simplemente sumando sobre n y con pesos z elevados a la n. Consideremos el gas ideal clásico. Patria recuerda que en el ensamble canónico la función de partición para n partículas indistinguibles es Zn en función de tv es igual a 1 entre n permutación por z1 en función de tv elevado a la n, en donde z1 en función de tv es la función de partición de una sola partícula en la caja. Si insertamos esta expresión en la definición gran canónica, obtenemos lo siguiente. Pero esta suma es precisamente el desarrollo de la exponencial. Es un ejemplo donde la función de partición gran canónica adopta una forma especialmente sencilla. El formalismo gran canónico reproduce de inmediato la ecuación de estado del gas ideal. PV es igual a N por KT. La ventaja es que ahora N es una cantidad calculada a partir de Z mayúscula y está ligada de forma explícita al potencial químico mu a través de Z es igual a E elevado a la beta mu.
Bien, hasta aquí hemos empaquetado todo en la función de partición gran canónica z en función de ZVT. Y empezamos a extraer promedios, fluctuaciones y al final cantidades termodinámicas que realmente se pueden medir. Hasta aquí hemos hecho solo termodinámica de reservorio y algo de geometría en el espacio E'N'. El resultado, sin embargo, ya tiene la forma típica de un ensamble, un factor exponencial con b y mu multiplicando e y n. A continuación, empaquetamos todo en la función de partición gran canónica z en función de ZVT y empezamos a extraer promedios, fluctuaciones y al final las cantidades termodinámicas que realmente se pueden medir. Para cerrar, recapitularemos brevemente la construcción de Patria. Partimos de un sistema A inmerso en un reservorio partícula-energía A', de modo que el sistema puede intercambiar energía y partículas con su entorno. Al analizar el equilibrio A con A', obtuvimos que la probabilidad gran canónica de cada microestado nr,s es la siguiente expresión Pnr,s, donde z es igual a e elevado a beta mu y z en función de ZVT es la función de partición gran canónica que contiene toda la información estadística del sistema. A partir de este logaritmo de z mayúscula obtuvimos el número medio de partículas, la energía media y la expresión del potencial gran canónico, relacionado con la presión mediante una multiplicación de menos P y V. En el ejemplo del gas ideal clásico, la estructura se simplifica hasta z mayúscula es igual a exponente de z multiplicado por z mayúscula 1, lo que reproduce la ecuación de estado PV es igual a NKT y muestra cómo el potencial químico controla la densidad de partículas en equilibrio. A partir de aquí, el libro extiende la misma lógica para fermiones y bosones, reemplazando la mecánica clásica por la cuántica y explotando la estructura de Z para obtener las distribuciones de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein. Pero toda esa máquina se apoya en lo que ya hemos construido hoy, la probabilidad gran canónica, la función de partición Z en función de ZVT y su conexión directa con la termodinámica macroscópica. Así, el ensamble gran canónico no es solo una curiosidad más en la colección de ensambles, es el marco natural para describir sistemas abiertos en contacto con un reservorio y el punto de partida para la estadística de gases cuánticos, en donde el intercambio de partículas es completamente esencial.